Usted y yo no escogimos a Dios. Dios nos ha escogido a nosotros. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar ahí a su hogar y poder compartir este tiempo, esta palabra en esta oportunidad. Vamos a estar ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11, y estaremos hablando de un tema muy importante, quizá algo general, pero muy relevante, que tiene que ver con el hecho de que hemos sido escogidos por Dios. Escogidos por Dios es el tema que estaremos tratando el día de hoy, y estaremos leyendo ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, le invitamos para que por favor se suscriba y también le haga clic a la campanita ahí en YouTube, o si nos está viendo a través del Facebook, también hágale clic a lo que es donde dice me gusta, en fin, para que también cuando subamos algún video, ya sea en YouTube o a través del Facebook, usted pueda recibir las notificaciones y podamos estar así también en una sintonía con todos ustedes. Así que hágalo por favor antes de que podamos continuar. A manera de introducción, sabe que mucho antes de que hubiese planeta Tierra, antes de que Adán y Eva fueran escogidos y creados por Dios, mejor dicho, Dios en su sabiduría eterna decidió escogernos a usted y a mí. Allí en Efesios 1, versículo 4, la primera parte nos dice que según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Es decir, quizá esto sea un poquito un misterio que quizá no podamos comprender en su totalidad porque tenemos una mente finita. Pero es importante que entendamos este aspecto de que es una realidad que debemos aceptar y podamos abrazar este aspecto de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación de la tierra. Y es difícil lograr comprender esto porque todavía usted y yo no habíamos nacido. Y obviamente uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo se me va a escoger si todavía no he nacido, si no había nacido? Bueno, es el hecho de que Dios es omnisciente, Dios nos conoce desde antes, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación de la tierra. Y al entender que Dios nos ha escogido, la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Para qué es que Dios nos ha escogido? Y esa es la pregunta que quisiéramos estar contestando en esta oportunidad. El primer aspecto y la primera pregunta que quisiera estar contestando en breve, no será nada exhausto, es el hecho del por qué. ¿Por qué Dios nos ha escogido a usted y a mí? ¿Cuál fue la bondad o el mérito que Dios vio en nosotros para habernos escogido? Es decir, ¿qué tuvimos que hacer usted y yo para que Dios se haya fijado en nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, es que ninguna bondad o ningún mérito de nuestra parte existe. La verdad es que Dios nos ha escogido mucho antes de que usted y yo hubiésemos nacido, como hemos mencionado al principio. Es decir, Dios ya nos conocía y Dios de antemano, así como por ejemplo cuando aquella historia de aquellos caballos de carrera, que había un ancianito que siempre escogía el caballo bueno y de alguna forma todos estaban preguntándose, bueno, ¿cómo es que esta persona pensaban que era la experiencia que él tenía en la carrera de caballos? Y se le pregunta, bueno, ¿cómo es posible que usted escoja siempre al que gana? Y la respuesta fue muy sencilla, usted sabe bien. Dice, es que yo les doy de comer. Y yo sé quién ha comido bien, yo sé quién no está enfermo, yo sé quién de alguna forma está en buenas condiciones para correr. Es decir, él tenía un conocimiento previo a la carrera, por eso él sabía a quién escoger. Mire, quizá pueda ser un ejemplo algo burdo, pero Dios nos conoce. Dios conoce nuestras faltas, Dios conoce nuestras habilidades, Dios conoce que somos faltos en algunos aspectos en nuestro caminar. Pero Dios, sabiendo todas las cosas,
nos ha escogido. Me escogió a mí, lo escogió a usted. Aún sabiendo que seríamos infieles, Él nos escogió. No solamente nos ha escogido, sino que según Efesios 1:6, la segunda parte de este versículo nos dice que nos hizo aceptos en el amado. Es decir, en este momento, como seguidores de Jesús, podemos estar en la presencia de Dios completamente aceptados. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros y la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo está sobre nosotros. Y tenemos la aceptación del Padre en los cielos por lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Y en el Evangelio de Juan 17:23, la segunda parte, Jesús declara que Dios Padre nos ama tanto como a Jesús. Es decir, esto debe hacer que nuestro corazón se llene de gozo y de agradecimiento, porque así como Jesucristo dijo, así como el Padre me ama, los ama a ustedes también. Así como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Y quizá nos parezca un poquito difícil entender este aspecto de que Dios Padre nos ame a usted y a mí de la misma manera, con la misma intensidad que Él ama al Señor Jesucristo. Así que hemos sido aceptados y es algo que debemos entender y aceptar. A veces no lo logramos entender, pero sí aceptar el hecho de que hemos sido aceptados ya por el Padre Celestial por lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y la segunda pregunta o el segundo aspecto en las notas es el hecho de ¿para qué Dios nos ha escogido? Ya vimos el por qué, pero ¿para qué es que Dios nos ha escogido? Y después de saber que Dios nos escogió por lo que Jesús hizo en la cruz, es bueno saber entonces ¿para qué? Y aunque parezca sorprendente, Dios nos ha escogido para ser adoptados como sus hijos. Allá en Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, habiéndonos predestinado. Es decir, desde antes hemos sido ya escogidos y tenemos un destino, permítanme decirlo así, tenemos un destino en Cristo Jesús. Tenemos un destino ya dentro del plan, dentro del propósito de Dios. Es decir, somos adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo. Y así como un hijo adoptado tiene los mismos derechos legales que un hijo natural en una familia, de la misma manera, usted y yo hemos sido adoptados, pero tenemos los mismos derechos, es decir, somos hijos de Dios. Y eso es bien importante. Y otra razón por la que Dios nos ha escogido es porque podamos entender de que fuésemos, dice según el versículo 4, fuésemos santos y sin mancha. No solamente Dios nos ha aceptado como hijos, pero también hay otro plan, para que usted y yo podamos ser santos, es decir, seamos separados, seamos apartados para Él y vivamos sin mancha. Y Dios espera de nosotros una actitud diferente que el resto del mundo. Él espera que haya en nosotros un corazón puro, es decir, que haya un sentimiento de agradecimiento a Dios de que hayamos sido aceptados, que hayamos sido adoptados por Él. Y el hecho de que seamos ahora hijos no significa que vivamos como se nos dé la gana, sino que debe haber en nosotros un sentido de agradecimiento, de agradarle a Él, de vivir de tal manera, de tal forma que podamos vivir para Él. Ya no tanto para otra cosa, sino por el solo hecho, no porque Él nos vaya a castigar, sino porque yo lo amo a Él. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando entendemos este aspecto, yo voy a querer vivir de tal forma que le pueda agradar a Él. En la antigüedad, cuando había esos mercados de esclavos, obviamente se compraban esclavos a precios altos, en fin, y según la calidad del esclavo, la edad del esclavo, era el precio que se le ponía. Pero habían ocasiones cuando el esclavo era liberado, alguien pagaba el precio por él y esa persona, ese esclavo, quedaba libre completamente, podía hacer lo que él quisiera. Es decir, él ya salía del mercado, permítanme ponerlo así, salía del mercado de esclavos y él era libre. Pero habían muchos de esos esclavos que habían entendido de que estaban agradecidos con el amo anterior.
y ellos hacían un trato con el amo. Y ellos se acercaban con el amo y le decían, ¿saben qué? Yo sé que yo ya me puedo ir. Yo sé que ahora yo puedo hacer mi vida. Pero estoy decidiendo trabajar para ti, trabajar en tu finca, trabajar ahí en la hacienda donde tú estás viviendo. Pero voy a, de una forma de agradecimiento, y voy a vivir ahí mismo. O puedo vivir afuera, pero he decidido trabajar para ti voluntariamente. Y obviamente había un pago, había bendición por parte de quien había sido el amo anteriormente, pero ya no era un trato de amo-esclavo, sino que voluntariamente yo ofrezco mis servicios, conozco tu ganado, conozco la finca, conozco todo, y yo quiero seguir viviendo ahí. Quiero seguir sirviéndote, ya no como esclavo, sino voluntariamente servirte. Y esto era muy común que sucedía en aquellos tiempos. De alguna forma, permítanme decirlo así, somos libres, pero en agradecimiento nos corresponde regresar con el Padre, con Dios, y decirle, Señor, gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, gracias porque me has bendecido, gracias, y de forma voluntaria, Señor, decido servirte. Y eso es algo bien impactante, donde ya no le sirvo yo a Dios solamente porque si no me castiga. No, es porque le amo, porque yo sé que al servirle, al agradarle, yo mismo soy bendecido. Y eso es bien interesante, de que somos ahora hijos, ya no solamente no somos siervos o esclavos, sino Él nos hace hijos, y como tales, nuestra actitud hacia Él debe de ser de servirle de tal forma, de una manera digna, porque hemos sido adoptados, y fue por su gracia y por su misericordia que hemos sido salvos. Y al conocer más el amor de Dios por nosotros, aprendemos a amarle más. Allá en primera de Juan 4:19 se nos dice, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Así que es por esto que usted y yo le amamos a Él, no porque sea algo que yo he decidido, sino que es porque Él nos ha mostrado el amor suyo de Dios hacia nosotros. Así que, ¿por qué? ¿Por qué somos adoptados? ¿O por qué hemos sido predestinados? Porque Cristo dio su vida por nosotros. Él nos ha comprado con su sangre. ¿Pero para qué? ¿Para qué hemos sido salvos? ¿Para qué? ¿Por qué hemos sido predestinados? Para que usted y yo podamos servirle a Él de una manera de agradecimiento por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe que a manera de conclusión, si queremos ser edificados en Cristo este año, que son años difíciles, debemos entender mi relación con Dios. Y es clave que sepamos que fuimos escogidos por Dios. Y mi relación con Dios existe porque Él me amó primero y tiene planes y propósitos para mi vida. Y esto es algo que lo debemos de aprovechar y de apreciar de tal forma que podamos vivir de tal manera que le podamos agradar a Dios. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le invito para que expliquemos ahí, por favor, por qué Dios nos ha aceptado en su familia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me recibe en la familia ahora? Y podemos llamarle a Él Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para que Él nos aceptara en Él? Así que para que lo conversemos tantito ahí en el grupo familiar. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nos permites ser, no solamente servirte, sino ser tus propios hijos. Y que tú nos amas tal y como tú amas al Señor Jesucristo. Gracias te damos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por los planes de bendición que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por tomar el tiempo de estar en este video. Le invito para que lo comparta, por favor, a través de los diferentes medios de redes sociales, en fin, para que otros puedan también ser bendecidos. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.